el hecho de que tú tengas una empresa te hace ser rico, y ser rico no está bien porque pareciera como que la riqueza que tú generas es una riqueza mala vida. Porque un empresario no tiene derecho al seguro social como prestación. Sí estoy convencido de que Celaya es la mejor opción ahorita como para poder hacer negocios. O sea, ¿cómo es posible que un comedor industrial con perecederos, con todo lo que se tiene, venga desde Chihuahua a surtirle a una empresa que está aquí en la región? Hay quien quiere hacer un negocio siempre y cuando el gobierno le dé lana. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio de Celaya Motor del Bajío, este podcast que desde el Consejo Coordinador Empresarial estamos desarrollando con precisamente empresarios, presidentes de organismos asociados al Consejo Coordinador, gente que todos los días hace que Celaya justamente sea un motor importante del Bajío. Y en este episodio contamos con dos invitados de lujo, con José Luis Andrade, que es presidente de la Coparmex. José Luis, bienvenido. Gracias, un gusto. Gracias, José Luis. Y Jorge Rincón, fundador de Círculo de Empresarios. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un gusto estar aquí, Jorge. Gracias por la invitación, tocayo. José Luis. Un gusto compartir contigo gusto, este espacio y bueno, pues a darle, ¿no? Lo que venimos. Gracias, tocayo. Pues vamos a platicar de MIPYMES, logística y ecosistema empresarial en Celaya. Y antes de entrar a la carnita, al cuerpo de esta conversación, me gustaría primeramente, si nos das favor, José Luis, de presentarte, qué has hecho empresarialmente hablando, cuál ha sido tu historia y también de una vez entrarle cuáles han sido los obstáculos que tú has vivido como empresario celayense, justamente ya en un tema del ecosistema empresarial en Celaya. ¿Cuáles han sido los obstáculos y también las oportunidades? Ya, muchas gracias otra vez por la invitación, estimado Jorge. Gracias. Su servidor es José Luis Andrade. Me toca ahorita servir como presidente de Coparmex aquí en Celaya, pero pues durante los últimos 30 años he estado muy involucrado justamente en el tema empresarial. Los primeros 8 años de mi carrera pues los hice en una empresa avícola muy importante que tiene su corporativo aquí en Celaya, y ya los siguientes 20 y pico los dedicamos mucho más al tema de consultoría, de trabajo sobre todo con emprendedores, con pymes. Tuvimos la oportunidad de ir armando ahí algunos estudios que derivaron en algunos libros, y bueno, pues hemos trabajado mucho con la iniciativa privada y también con la iniciativa pública, desde una oficina, bueno, pues que estructuramos hace algunos años. En los años más recientes la convertimos ya en una escuela de negocios. Ofrecemos unas maestrías en línea precisamente pues para seguir trabajando en el tema de estimular más la dinámica empresarial, y bueno, pues es donde nos hemos dedicado tanto mi socia y esposa como yo en los últimos años. Obstáculos, pues digo, siempre hemos comentado y siempre se lo decimos a emprendedores y a pymes, cuesta el doble, el triple emprender en un país como el nuestro. Es muy difícil, la tramitología, de pronto también algo de falta de financiamiento, pero yo creo que una de las cosas que más obstaculizan la dinámica empresarial en el país es justamente la falta de un ecosistema robusto como para poder hacer empresa. En México está un poco castigado culturalmente que seas un empresario, que seas una empresaria. La gente de pronto piensa que el hecho de que tú tengas una empresa te hace ser rico, ¿no? Sí. Y ser rico no está bien porque pareciera como que la riqueza que tú generas es una riqueza mala vida, ¿no? Y la verdad es que no se reconoce lo difícil que es hacer un negocio. Cuando se hace un negocio del tipo que sea, tienes todas las probabilidades en contra. Contrario a lo que algunos decimos cuando tratamos de motivar a que la gente haga empresa, realmente haríamos mal en no decir que tienes todas las probabilidades en contra, y que más bien se trata de ver cómo minimizas ese riesgo o esos obstáculos. No pudiera hablar, pues, para cerrar el comentario, no pudiera hablar como de un obstáculo en particular. La dinámica empresarial, pues, es multifactorial.
de pronto nos atora no tener buena proveeduría, de pronto nos atora no tener incluso talento disponible y que además se quiera quedar en la empresa, ¿no? Hoy hay mucho este fenómeno. De la rotación. Así es. Entonces, realmente un poco el que haya obstáculos es parte de la dinámica empresarial como tal, es parte de, ¿no? Debería ser a lo mejor más tranquilo, no quiero decir fácil, pero por lo menos sí más llevadero, pero la verdad es que siempre está difícil y entonces cada uno de nosotros tenemos que encontrar pues las mejores maneras, ¿no? de hacerlo un poquitito más fácil. Entonces ha sido un obstáculo en particular y yo supongo que vamos a tener más oportunidad de abonar sobre ello, claro. Pero es esta palabra que tú decías, el ecosistema. Es importante que haya muchos actores alrededor para que una empresa florezca, ¿no? Como decía este dicho africano, ¿no? Se necesita una villa para que crezca un niño. Aquí es lo mismo, se necesitan muchos apoyos para que un solo empresaria pueda crecer. Sí estoy convencido de que Celaya es la mejor opción ahorita como para poder hacer crecer negocios. La hemos padecido durísimo, sobre todo en temas de inseguridad, pero creo que estamos en el lugar y en el momento como para hacer cosas muy buenas. Gracias, José Luis. Tocayo, ¿quién eres? Platícanos qué has hecho, qué obstáculos, qué oportunidades has encontrado. Pues mira, yo creo que parte de la historia de muchos de nosotros se parece. Yo creo que venimos de una generación en la cual en la universidad nos preparaban para ser colaboradores de empresas. O sea, los libros siempre decían el gerente de la empresa tal, el contador de la empresa tal, y eso es una forma de irte programando para tu futuro. Y de repente, pues al paso del tiempo empecé yo también a trabajar en la iniciativa privada, básicamente en instituciones financieras. Tuve la oportunidad de trabajar 8 años en la banca, no en la banca de ahí de la empresa, sino en las instituciones financieras, donde pude aprender, bueno, pues todo lo que es los indicadores, cómo se analiza una empresa, y esto pues fue despertando el interés porque no solamente era ver el indicador, sino qué era lo que lo ocasionaba, ¿no? O sea, por qué había bajas ventas, por qué el costo de ventas eventualmente subía o bajaba, porque todo este tema empezó a despertar en mí este interés y empecé a tener a través de la misma relación que yo tenía como funcionario del banco, contacto con empresarios pues prácticamente celayenses, y ahí, bueno, pues conocí a Álvaro González, conocí a Mauricio Sabiaga, conocí a Ismael, y empecé a ver una forma distinta de vivir, una forma distinta, no mejor ni peor, simplemente distinta. Diferente. Y empecé a encontrar mucha empatía con esta forma, ¿no? Con este estilo de vida que es el que tiene un empresario. Y me pusieron retos ahí. Álvaro me dijo, no, hombre, tú no vas a ser empresario. Y me decía, ¿por qué? Pues porque tus papás no son empresarios, tus papás son colaboradores. Y al principio lo tomé como hasta medio enojado, pero después entendí el por qué. El que nace en una cuna de una familia empresaria tiene el estilo de vida. Y cuando uno no tiene el estilo de vida, tiene el estilo de vida de un colaborador que normalmente se rige por parte de quincenas. Y van las planeaciones por parte de quincenas. Lo lamentable es que muchas veces el empresariado también nos regimos por ciclos de pago de nómina. Y a veces hacemos la planeación para esos 15 días y entonces esto no hace más que estemos reciclando algún tema de problemas. Empecé y bueno, pues hemos seguido en el tema también de consultoría, desarrollo de plataformas de tecnología. También incorporamos también algún tema de soporte a las empresas a través de gestión comercial y marketing digital para poder ayudarles a salir adelante. Pero hace 13 años decidimos, mi socio y yo, que necesitábamos, que solos no íbamos a poder. Así que con la llegada de Honda y con todo lo que se movió en aquellas épocas, decidimos que era momento de juntar a los empresarios locales. Y empezamos a correr la voz y empezamos a encontrar eco y empezamos a decir, y de repente, cuando nos dimos cuenta, ya éramos 15 empresarios que estábamos dispuestos a reunirnos y ver qué podíamos hacer. Empezamos a poner una filosofía, algunas prácticas, y entonces nace Círculo de Empresarios. Y Círculo de Empresarios, pues es una asociación que nace aquí en Celaya, que está enfocada obviamente en los problemas de los celayenses, que agrupa básicamente hoy día cerca de 90 empresas locales y que, bueno, pues todos estamos
generando este ecosistema del cual José Luis nos habla de que a veces es complicado, pero si lo hacemos aislados, eso lo tenemos muy claro que no podemos. Y entonces hemos encontrado esta palanca en la unión. Nos compramos y nos vendemos entre nosotros, compartimos información, consolidamos inventarios a través de acuerdos. Son acuerdos de colaboración que tenemos que nos han ayudado a soportar la adversidad que ha sido. Yo creo que hemos sido la generación de empresarios que hemos tenido el entorno más difícil en todos los sentidos. Transitamos una crisis sanitaria, una crisis política, una crisis social, una crisis económica de seguridad. De seguridad que hoy día todavía la estamos padeciendo. ¿Y qué creen? Aquí estamos. Y hay muchos empresarios locales que con todo en contra, podrían hacerlo. Hay y esto fuera del contexto celayense, dice la Secretaría de Economía que el 80% o el 90% de las empresas que nacen a los 2 años se mueren. Entonces es más fácil que nosotros vayamos de vacaciones a la Franja de Gaza y salir vivos e ilesos a que pongas una empresa y tengas éxito. Ese es el nivel al que estamos haciendo. Entonces, mis respetos para todo el empresariado local que ha podido sobreponerse a esta gran adversidad que hemos tenido, sobre todo en los últimos 10 años. Y justamente en ese sentido, pues las pequeñas empresas, como lo comentabas, pues muy pocas, o bueno, un gran porcentaje no tienen una larga vida, justamente por lo que el término que ya ponías, José Luis, el tema del ecosistema. ¿Cómo ven desde Coparmex, cómo ves como empresario el día de hoy el ecosistema empresarial, particularmente en Celaya? ¿Cómo está Celaya en el tema del desarrollo empresarial? Nuestra relación de los empresarios con las autoridades locales, municipales, estatales. ¿Cómo visualizas tú el día de hoy Celaya? Pues mira, una de las cosas que platicamos mucho ahí en el consejo, y lo hemos llevado también como inquietud a Coparmex Nacional. Como sabes, hay 71 centros empresariales Coparmex distribuidos en todo el país. Y la fotografía pues es la misma. Tenemos un ecosistema empresarial como país, y la ciudad no es la excepción, muy desarticulado. Y entonces se agradece que existan diversos organismos, círculo empresarios, tratando justamente de ver cómo nos articulamos, porque realmente cada uno de manera individual no la vamos a hacer. Necesitamos realmente conectar. Ahora, lo que sí hemos diagnosticado mucho es que necesitaríamos en principio hablar todos más o menos el mismo lenguaje. Y realmente cuando hablamos de empresa y cuando se interactúa con gobierno y cuando se interactúa con otras instancias, no estamos entendiendo empresa igual, ¿no? Por ejemplo, se piensa, y es natural pensarlo así, que una pyme, digamos que es la antesala para ser una empresa, o sea, una empresa ya grande. Y lo cierto es que una pyme puede permanecer pyme toda su vida y no debe tener necesariamente esta aspiración a ser una empresa grande. Por ejemplo, tú desarrollas una clínica y además de que en una de esas te pueda dar un buen ingreso, puedes estar atendiendo bien a la gente, no hay por qué pensar que tu clínica debería convertirse en una red de hospitales. De acuerdo. La clínica en sí mismo ya está generando suficiente valor. Sí. Y además la visión de la dueña, el dueño, ¿no? El doctor, el doctora dicen, oye, nosotros queremos ser la mejor clínica de este lugar. Y cuando vas, como nos tocó ver ahorita en esta reunión que tuvimos con gobierno del estado en León, de pronto en las mesas, las decisiones que se toman, lo que se platica con gobierno, no siempre recoge esas inquietudes de todo ese montón de pymes que siempre hay. Uh-huh. Normalmente se recogen las inquietudes de los empresarios más grandes, más establecidos, porque los consejos de todo este país, empresariales, suelen estar llenos justamente de empresarios que ya están consolidados, por una simple razón, porque cuando tú logras que tu empresa se mueva sola, pues ahora tienes más tiempo de poder alzar la mano, participar, en fin. Entonces, cuando tú estás viviendo la lucha eterna de hacer que tu pyme pueda estructurarse,
pues de pronto no tienes ese tiempo. Entonces, mi manera de responderte es que no somos diferentes de otros países, o sea, un ecosistema empresarial, pues te digo, se conforma no solo de los empresarios, las empresarias, sino que haya buena proveeduría, que esté gobierno, desde luego, que haya gente metida en temas legales, temas fiscales. O sea, se necesita todo un ecosistema alrededor. Cuando vas a un congreso, y estoy seguro que en tu industria te pasa lo mismo, todos los años se ven exactamente los mismos. O sea, casi siempre este fenómeno de ecosistema no es que nos recoja a todos, casi siempre son los mismos los que queremos participar en ciertos lugares. Sí. Entonces, necesitamos tener más gente involucrada, necesitamos interactuar más, necesitamos tener esto de poder lograr ser comunidad, o sea, el que tengamos proximidad física tú y yo no nos hace ser comunidad. Uh-huh. Ser comunidad ya es empezar a hablar de acuerdos, compartir objetivos, ver hacia dónde vamos. Y en ese sentido creo que nos hace mucha falta integrarnos más. Sí tenemos un ecosistema, siempre lo hay, pero deberíamos trabajarlo más. Y por eso, insisto, es buena noticia que hoy existan varios organismos en Celaya tratando de hacer esa articulación. Y justamente, Tocayo, lo que comentaba José Luis, hemos visto en Celaya, en el estado, a nivel nacional, que de pronto vienen grandes proyectos. En su momento, la instalación de Honda aquí en el municipio pues fue un hito, ¿no? Empresarial. Sin embargo, vemos esa dicotomía, ¿no? Ese sesgo, esa brecha entre las empresas que finalmente pudieron participar en todo el desarrollo de la armadora, de los parques industriales, etcétera, pero el empresariado local, la MIPYME celayense, pues vio pocos o nulos beneficios económicos de un proyecto de esta magnitud, como es una planta automotriz y todas las industrias que satélites, si se me permite el término, se generan. ¿Cómo podemos fortalecer justamente a la MIPYME celayense? Que esta cadena, dicen que la cadena es tan fuerte como lo es el eslabón más débil. Claro. ¿Cómo podemos fortalecer justamente ese eslabón en la cadena productiva de nuestro municipio, que pues evidentemente lo conforman mayoritariamente empresas MIPYMES? El 95% de las empresas en México son prácticamente 95-97 son MIPYMES. Y efectivamente, como bien lo dices, es un problema para este tipo de empresas poder enlazarse a un nuevo mundo donde la tecnología, donde la proveeduría, donde hoy día estamos cambiando. Y si nosotros volteamos a ver los negocios locales, muchas veces seguimos operando con papel, cuando hoy día el papel ya no es necesario, está descontinuado, y qué bueno, ¿no? Pero yo creo que el primer problema que tiene una pyme, si me lo permiten, es que por ahí dice un dicho de la escuela, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo saber que una pyme está cumpliendo o no con su objetivo, ¿no? El empresario normalmente toma la decisión diciendo, bueno, pues si entra el ingreso suficiente y alcanzo a pagar mis gastos, puedo decir que estoy bien. Pero medir ingresos y gastos, pues es como salir y decir, ¿qué temperatura hay afuera? Depende, puede haber tantos grados, pero la sensación térmica cambia dependiendo de las condiciones. Yo creo que el principal problema que tenemos con las pymes es que no tenemos un esquema de medición. Y ante la falta de tecnificación, de profesionalización del empresario de micro principalmente y de pequeña posteriormente, es que no sabemos medir dónde está mal. Y entonces nos terminamos convirtiendo en gente que apaga incendios que se prenden todos los días. Que falta dinero para la nómina y pues echarle a la cobranza. Que falta material, que hablar con los proveedores. Que los impuestos, que con el contador. Y entonces el empresario se la vive apagando incendios que durante tiempo y tiempo podríamos ir diciendo que hasta se normaliza, ¿no? Este nivel de estrés. En la escuela era mucho más fácil. En la escuela, pues si sacabas 6, pasabas.
Si sacabas abajo de 6, en la escuela reprobabas. Si eras de 10, pues ya eras vanidoso, ¿no? Ya te gustaba otro tema. Pero era muy fácil en la escuela saber qué tenías que hacer. Pues apurarte, recursar, extraordinario. Pero en la empresa es muy difícil poder calibrar eso, ¿no? Entonces, justo esta carencia de la pyme, yo creo que es la primera de las cosas que tendríamos que empezar a entender. Establecer un esquema de medición para saber cómo podemos ir, cómo se va moviendo el desempeño de mi empresa, ¿no? ¿Qué le duele? ¿Qué tenemos? Si nosotros lo comparamos con el cuerpo humano, pues la comparación sería hacerte un check-up cada 6 meses para ver cómo está. Hay cosas que en el cuerpo no se perciben, pero a lo mejor en una biometría, a lo mejor en un análisis de orina, algo puedes detectar que hay una irregularidad que en atención temprana se podría realizar, ¿no? Entonces, creo que el tema, y es algo en lo que hemos trabajado mucho nosotros, estamos desarrollando un modelo que está orientado a llevar a las empresas a que puedan convertirse en proveedores de la industria, pero no sin antes hacer una evaluación, no sin antes saber dónde estás parado, cómo estás, y, ¿no? y realmente estás para jugar en esa cancha. Porque todos creemos o aspiramos a venderle a la industria. Y todo el mundo, cuando llegó a Honda, todo el mundo decíamos, nos veíamos vendiéndole. Sí, no, hombre, los japoneses llegaron, sí, a una fiesta, pero ya traían a los invitados. Me tocó ver en encuentros de negocios que gente de Celaya me decía, oye, un comedor industrial. No, pues es que el que tengo es de Chihuahua. O sea, ¿cómo es posible que un comedor industrial con perecederos, con todo lo que se tiene, venga desde Chihuahua a surtirle a una empresa que está aquí en la región? Esto parece inverosímil, pero es increíble que no pudiese existir algo aquí en Celaya. Obviamente han ido gente que ha ido tomando las oportunidades y ha ido el desafío. Pero si las empresas realmente quisieran aprovechar esta dinámica, lo primero que tendrían que hacer es establecer un esquema de decir dónde estoy, cómo estoy en este momento y hacia dónde quiero ir. Y una vez que tengas eso, podría hacerlo. La historia nos está dando una segunda oportunidad. Hace 13 años, justamente, estaban construyendo Honda y todos traíamos la mente volando y decíamos, nos veíamos ya en otro mundo. Hoy estamos, creo yo, por primera vez después de algunos años, veo con seriedad el tema de la puerta logística. Y veo que esto va a cambiar nuevamente el entorno para Celaya y el entorno para MIPYMES. Y hay una oportunidad gigante que si no la empezamos a trabajar desde ahorita, los de fuera van a ser los que se van a llevar esa rebanada del pastel y nos vamos a tener que nuevamente conformar con las migajas que caigan de la mesa. Perdónenme lo rudo del concepto, pero es que así fue con Honda. Así fue con Honda. Me tocó ver de Honda en sus primeros inicios, buscaban la proveeduría local. Y no estaba preparada la proveeduría local. Y en ese sentido, José Luis, ¿qué responsabilidad o qué papel juegan los gobiernos, en plural, los gobiernos, en el tema de un elemento clave que tocaba aquí mi tocayo, el tema de las especializaciones, certificaciones, capacitaciones de las pymes? Si nos vamos a un extremo, sí, a un, digamos, capitalismo, liberalismo salvaje, te dirán, oye, es responsabilidad del empresario. Él tiene que buscar los medios para certificarse, especializarse, sí, etcétera. Sí. En ese escenario, ¿hasta dónde sí es la responsabilidad exclusiva del empresario y hasta dónde sí los gobiernos tienen que dar el empujoncito para que las MIPYMES justamente puedan acceder a este tipo de capacitaciones, certificaciones, etcétera? ¿Qué concepto tienes? A ver si te pediría que me permitieras luego continuar con él para ahorita no. Adelante. Porque otra vez, el fenómeno es multidimensional. Sí. Entonces, obviamente mi primera respuesta sería, desde luego que juega gobierno en el concepto que siempre hemos manejado, por lo menos acá en las discusiones que seguimos teniendo en el Consejo de Coparmex, es un abrepuertas. Un facilitador. Un facilitador, ¿no? Y entonces, bueno, pues ayúdanos, gobierno, a que haya las condiciones para que la gente
y entonces es mi otra parte de la respuesta, para que el empresario o la empresaria diga, yo aquí sí puedo hacer un negocio, ¿no? Bien. Entonces sí es una corresponsabilidad. Ahora, ¿dónde empieza el fenómeno? Pues si uno se va a toda la historia, no empieza en gobierno. Sí hay casos donde el gobierno dice, a ver, aquí vamos a pensar que ahorita el gobierno dijera, vamos a poner un centro espacial en Celaya. ¿Eso va a detonar cosas? Pues desde luego que sí. Va a haber universidades que digan, oye, vamos preparando a los jóvenes para eso. Va a haber empresarios o empresarias que digan, oye, vamos poniendo un comedor industrial o vamos desarrollando un tipo de alimento para que se pueda ir al espacio, en fin. Yo la pregunta que seguimos ahí tratando de contestar es, a ver, si hoy no tuviéramos la puerta logística, si hoy no hubiéramos tenido a Honda, ¿de qué estaríamos hablando en Celaya? En ese sentido me parece que no es que la palabra no es responsabilidad, pero el fenómeno empresarial inicia en el fenómeno emprendedor, donde alguien se pone un poquito inconforme con lo que hay alrededor y dice, oye, aquí no hay un hospital, yo voy a hacer un hospital. Aquí no hay dónde comer, yo voy a hacer algo donde la gente pueda comer. Eso lo ve uno afortunadamente en la historia del mundo, siempre hay un inconforme, una inconforme que dice, ¿sabes qué? Aquí debe aparecer algo. Y en eso no tiene nada que ver gobierno. Entonces, qué bueno que es así. O sea, la dinámica empresarial se gesta de esa manera y luego entonces sí, para que pueda, como decía hace rato Jorge, terminar de redondearse, pues tiene que venir gente a que le ayude con certificaciones, tiene que venir gente que le ayude con capacitación, tenemos que traer empresarios y empresarias de otro lado para que les pongan el ejemplo, pero realmente yo creo que la pregunta de fondo que deberíamos estar discutiendo en los siguientes años, pero sobre todo con urgencia, armar una mesa donde platiquemos todos es los empresarios, las empresarias, los ciudadanos y ciudadanas, ¿qué quieren de Celaya? O sea, ahorita Zapica, allá en León, pues tú recorres los pasillos y lo que ves es una industria, un ecosistema, compuesto por un montón, deja tú empresarios y empresarias, un montón de familias. Tú caminas por los pasillos y encuentras una familia que tiene una marca, otra que tiene una empresa, otra que le provee a los de... han ido haciendo a lo largo de los años un ecosistema en torno a una industria. Y eso es lo que mereceríamos tener en todas las ciudades. ¿No sería una desventaja el centrarte únicamente, específicamente en una industria? Puede ser, pero díselo a Cancún, o díselo a Las Vegas, o díselo a Nueva York en el tema financiero, o díselo a Singapur en el tema financiero. Obviamente deberíamos poder en una de esas desarrollar varias cosas, claro, ¿no? Pero si tienes la metáfora que yo siempre he comentado es, si Celaya ahorita tuviera una playa, estaríamos hablando de restaurantes, de bares, de alimentos, de hoteles, de eventos, ¿no? Esto del globo que tenemos en León. No tenemos una playa. Creo que lo que tenemos que discutir es cuál es la playa donde de manera más inclusiva más gente pudiera decir, yo me apunto. Yo ofrezco servicios médicos, yo ofrezco servicios de salud, porque estoy enriqueciendo esa industria. O sea, esa palabra con la que empezaste del ecosistema, por eso es tan importante. Porque cuando tienes una playa, hay más oportunidades para que más gente se sume. Cuando llega Honda, solo un tipo de personas se puede sumar. Cuando llega la puerta logística, solo un tipo de personas se puede sumar. Esfuerzo de todos es tratar de hacer que más gente, oye, ya viene la puerta logística, ¿qué le vas a vender? Pero de manera natural deberíamos decir, oye, ¿hacia dónde deberíamos llevar esto? Y en ese sentido, desde luego que se espera la participación activa de gobierno, pero sí creo, en resumidas cuentas, y con esto me callo, sí creo que la iniciativa empieza en esa personita, hombre o mujer, que se pone inconforme y dice, aquí debería haber tal tipo de ropa, yo la vendo. Aquí debería haber alguien que exporte brócoli, yo lo exporto. Y luego pasar por todo ese calvario, pues de tratar de hacer que esa hipótesis que hizo se convierta en realidad, y ahí otra vez es donde entre todos, si lo arropamos, lo vamos a ayudar y va a poder crecer, ¿no? Sí, y Tocayo, ya hablaban
hablaban de la puerta logística del Bajío y justamente nace como un esfuerzo que nace en los organismos empresariales, ¿sí? En su momento, hace 15 años, poco más de 15 años, justamente buscando también desde los organismos empresariales esa playa aquí en el municipio, que no es una playa, es un tema, una industria logística, Claro. y que finalmente se está detonando después de muchos esfuerzos, de mucha gente como ustedes que han estado desde los organismos empujando este tipo de proyectos. Y lo marcabas como un segundo hito que no podemos desaprovechar, como sucedió marginalmente, como sucedió en el primero, que fue la atracción de la industria automotriz al municipio. ¿Cómo debemos de prepararnos desde el empresariado local para que efectivamente en esta segunda oportunidad, en esta segunda llamada, los beneficios sí permeen y se queden en el municipio? No solamente que Celaya quede como un espacio de manufactura, de servicio logístico de la industria queretana, por ejemplo, sino que aquí se hagan inversiones en hoteles, restaurantes, esa industria de mayor valor. ¿Qué tenemos que hacer, tocayo? Una de las cosas más complicadas que tiene el ser humano, que es romper sinergias, romper costumbres. Por ahí Carlos Alberto Valadez, mejor conocido Juan Gabriel, decía que la costumbre es más fuerte que el amor. Y si la costumbre es más fuerte que el amor, ya la cosa toma tintes complicados, ¿no? Acuérdate de cuando estabas enamorado, bueno, pues la costumbre es más fuerte que eso que sentías, ¿no? Cuando estabas ahí bien enamoradote. Estamos acostumbrados a repetir los mismos días y las mismas cosas, ¿no? Yo siempre he dicho, lo pongo con una analogía con los chavos que están en la escuela. Yo pregunto, ¿quién sabe más? ¿Un niño que tiene 3 años en la escuela o un niño que tiene 1? La respuesta lógica siempre van a decir, pues el que tiene 3. Pues sí, pero el que tiene 3 ya reprobó 2 veces el primero de primaria y volvió a reprobar. O sea que lo va a volver a cursar el que sigue. Y el que tiene 1 año aprobó y ya va a segundo. ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene más? Pues obviamente el chavo que ya aprobó es el que tiene la experiencia para ir al siguiente nivel. Yo te hago una pregunta, si eres empresario y me estás viendo. ¿Cuántos años has recursado el mismo ciclo? ¿Cuántos años llevas repitiendo este modelo? Que dice José Luis que todas las empresas están, no necesariamente tenemos que ser multinacionales, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Yo te hago esta pregunta, o sea, en realidad, ¿tú estás conforme con ese crecimiento? Y si la respuesta es no, pues entonces hay que empezar a ver dónde está el problema, ¿no? Y el problema creo que es un tema interno. Vuelvo al mismo concepto. Tenemos que convertirnos en confiables. La proveeduría incluso local, entre nosotros mismos, andamos buscando a veces las tiendas o proveedores de otro lado para cumplir nuestros satisfactores. Hoy día en Celaya tenemos un poco más de 21,000 unidades de negocio. Si nosotros compráramos a esos 21,000 ofertantes que hay en la cancha, créanme lo que la condición de Celaya cambiaría mucho, porque el dinero se quedaría en Celaya y al momento de circular este recurso toma más valor. El tema es que preferimos, en un momento dado, ir a comprar por comodidad, por confiabilidad, por algunas cosas, darle todas las opciones al comercio externo. Y hablo de las grandes cadenas que están aquí, que si bien generan empleo y generan una economía, lo cual es deseable y es importante, por eso nosotros siempre, nuestro eslogan es, dale una opción al comercio local. Dale una opción. Cuando pase por tu mente a dónde quiero ir a desayunar, quizá pienses en estos restaurantes de cadena que son muy funcionales, te dan todo. Pero dentro de esas 3 alternativas que tengas, piensa en un local. Cuando vayas con tu carrito haciendo el súper, voltea a ver qué hay dentro antes de entrar en la caja y piensa qué le podrías comprar al local.
Eso nos fortalecería dramáticamente internamente, generaría Economía. un recurso suficiente que ahora, si el empresario es responsable y está dispuesto a hacerlo, ese dinero le puede servir para invertir en capacitación, en fortalecimiento, en crecimiento de su propio negocio, proveer mejores sueldos, contratar mayor personal, y entonces empezaríamos a enriquecernos. La economía local. Pero la primera tarea no solamente es de los empresarios, es de la comunidad en general. Consume local. Si consumes local, te estás ayudando a ti mismo. La comodidad de ir a un centro comercial, hombre, es maravilloso. Yo la vivo y créanmelo, algún día me encontrarán y ¿qué andas haciendo aquí si tú dices que no? Ok, sí, pero yo te digo, siempre dale una oportunidad a los locales. Y una vez que estemos en esto, tú que ya te está llegando esto, y si no te llega, de todos modos tendremos que buscarlo, busca ser confiable. Busca ser confiable, busca cumplir. Y la base de la confianza es dime qué haces y haz lo que dices. Y si tú cumples con eso, créemelo que entonces te va a llegar mayor cantidad de trabajo. Yo creo que todos conocemos a alguien que tiene un oficio, un carpintero, un albañil, un plomero, que hace su trabajo perfecto, en consistencia. Y cuando tú lo requieres, hay que hacer fila, porque mucha gente lo solicita. Tu empresa puede ser igual. Si tu empresa es consistente, es confiable, puedes lograrlo. Pero a veces las empresas crecen de una forma que es muy difícil medirlo. Nosotros en la asociación creamos un modelo al cual le llamamos proveedor confiable, que no tiene otro objeto más que evaluar cuál es el estado que tiene la organización, tomando en cuenta las 10 áreas básicas de cualquier empresa debería de medir. Y con esto poder saber si subes o bajas de calificación. Porque si subes, entonces vas en el peldaño. Si caes, entonces quiere decir que no estás cursando, no aplicaste tus conocimientos y estás destinando a repetir el ciclo nuevamente. La idea que yo creo que tenemos que buscar como empresarios no solamente es repetir estas sinergias que nos tienen metido aquí, sino hoy el entorno está cambiando, no va a pasar, podrá venir la industria aeroespacial, ponerse 5 armadoras, hacer 5 puertas logísticas aquí en Celaya. Pero si no estás dispuesto a cambiar lo que estás haciendo hoy día, entonces no vas a tener resultados. No puedes obtener resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Tenemos que tomar esta responsabilidad como locales desde el punto de vista como empresario para buscar ese crecimiento y desde el punto de vista como población, ayudar a los locales a que realmente tengan ese recurso y ese fortalecimiento para poder invertir y que entonces Celaya se convierta en un lugar que todos queremos y ¿saben qué? Lo merecemos. Hemos pasado cuesta arriba mucho tiempo, ya es importante que nos toque un poquito de bajadita, ¿no? Pero para poder llegar a eso tenemos que seguir empujando este carro todos. Y esas tareas, José Luis, que apuntaba aquí nuestro tocayo, las está haciendo el empresario local. Está avanzando justamente en el tema de especializarse, capacitarse, el tema de invertir justamente en desarrollar nuevas capacidades en su pyme. ¿Lo está haciendo el empresariado local? Yo confiaría que sí. Yo coincido ahí con Jorge en una parte. Necesitamos como que siempre definir de qué hablamos cuando hablamos de empresario, de empresaria, ¿no? Cuando hablamos de emprendedor, de emprendedora. Porque hay quien hace un negocio, hay quien quiere hacer un negocio siempre y cuando el gobierno le dé lana. Sí. Para mí no lo puedo llamar empresario, empresaria, ni siquiera emprendedor o emprendedora. Y no es José Luis, pues, o sea, simplemente no veo que estés pensando en cómo construir un motorcito que se autosostenga a sí mismo y que además pues te dé cierta ganancia como para un premio para ti por el riesgo que metiste. Algo que seguimos viendo y cuando se hacen este tipo de esfuerzos como el que está haciendo el Círculo de Empresarios para poder profesionalizar pymes, totalmente a favor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos visto, por decirte lo más básico y lo más importante, es que muchas veces no se distingue, la pyme no distingue lo que es ingreso de ganancia. Y entonces dices, a ver, una cosa es que entre dinero a tu cajón,
Otra cosa es que ese dinero se quede para ti y tus socios. Y entonces muchas veces hay negocios allá afuera que siguen existiendo, pero que están en esta, ¿cómo le llamaban? Sí, la trampa de la rata, creo, ¿no? Sí. Del hámster, ¿no? Que está dando, sí está en actividad, sí está en friega, pero no se mueve, no se desplaza. Y entonces me parece, o sea, contestándote, que siempre, y esto es algo que de pronto no nos gusta porque quisiéramos que hubiera, si hay 2,000, 10,000, 100,000 unidades económicas, lo básico es que deberían crecer, es lo básico. Y entonces pues deberían estarse preocupando por capacitarse, en fin. Pero muchas veces está nada más o estamos nada más dando vueltas, que no nos ocupamos de ese crecimiento y pasan los años y nos damos cuenta que seguimos en el mismo lugar, si acaso ganando exactamente lo mismo, pero pues muchas veces no dando ese siguiente paso. Entonces yo confío y me ha tocado ver que sí hay negocios, sí hay empresarias, empresarios que sí están haciendo, tienen esa conciencia. que tienen esta conciencia, que le trabajan, pero lo que sí me queda muy claro es que son la minoría. Es correcto. Una minoría. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que más lleguen ahí? No vamos a llegar todos en bola, no pasa, es un tema matemático, pues no pasa, ¿no? Pero hace algún tiempo hacíamos equipo con Endeavor, una aceleradora mundial de negocios, y cuando la trajimos a que tuviera oficina aquí en Celaya, se estaba expandiendo. De pronto llega el gobierno del estado y dice, oye, yo quiero acelerar 1,000, ¿no? Porque pues obviamente es una urgencia de todos y se entiende. Y entonces la aceleradora decía, yo te puedo acelerar 5. Oye, pero yo necesito 1,000, yo sé que necesitas 1,000, pero es que para acelerar, o sea, para poder llevar un siguiente nivel 5 pymes, necesito trabajar con las 1,000, eso sí. Todos van a recibir la capacitación, todo. Lo que me pides lo vamos a hacer. Sin embargo, las probabilidades de que las 1,000 realmente lleguen a un siguiente nivel son muy bajas. Porque otra vez es multifactorial, no todo el mundo no todo el mundo quiere pagar una capacitación, no todo el mundo quiere dedicarle tiempo, etcétera. Entonces, realmente es una pirámide muy chata. Pero sí, contestándote, yo creo que la esperanza que siempre tenemos todos y que nos mantiene ahí donando tiempo, tratando de ver cómo nos ayudamos, es que de 100, sí sacas 1 o 2 muy buenos casos y eso está bien. Está bien. Ojalá que salieran más, pero trabajemos con eso, trabajemos con los que ya traen ese chip, lo que hace rato decía Jorge, si no lo has visto, no lo vas a ver. Y es lo que comentaba del empresario. O sea, si tú no viviste en una casa, en una familia empresarial, hay cosas que no ves. Y entonces, bueno, pues vaya y métase al Círculo de Empresarios, vaya y métase a Canacintra, vaya y métase a Mexme, a Coparmex, para tratar de ver, oye, ¿cómo nos ayudamos a ver eso que hoy no estoy viendo, ¿no? Entonces, en ese trabajo de potencial siempre es la apuesta emprendedora. Sí tenemos de ese calibre en Celaya, lo cual es una excelente noticia. Bueno. El asunto es cómo nos seguimos conectando entre todos y cómo nos ayudamos. Y 2 temas ya para finalizar. El tema de los, ya como presidentes, fundador, presidente de organismos, ¿cómo debe de ser o cómo visualizan ustedes que debe de ser la relación de los organismos empresariales con los gobiernos? ¿Cómo debe ser esa relación? A veces es como de noviazgo adolescente, sí. ¿No? Te odio, pero te amo. ¿Cómo lo visualizan? Jorge. Pues justamente, ¿no? Yo creo es ni contigo ni sin ti, así diría aquella historia de todo esto. Es un tema, yo creo, complicado porque hoy día el gobierno juega en muchas ocasiones en su vocación de facilitador. Juega un rol donde él se ha convertido en el que provee muchas veces la capacitación, donde provee los apoyos para fortalecer a las empresas. Y yo creo que debemos de asumir los organismos una posición justamente donde nos quede muy claro qué es cuál es el espíritu que tiene a todas las vocaciones. Yo creo que
el que lo tiene muy claro es Coparmex. Coparmex es un sindicato patronal. O sea, empezando desde ahí, Sí. ¿no? Un sindicato que tiene en su nombre la agrupación patronal para defender sus propios intereses. Y esto es una gran herramienta que tenemos a través de Coparmex. Utilizar esta plataforma, adherirnos a esta plataforma, debe de ser una responsabilidad de todos los empresarios, porque obviamente la fuerza de los sindicatos no está en su estructura documental, sino en su estructura de los integrantes. Y obviamente, una de las cosas a las que el gobierno reacciona es a la representatividad, a la representación. Y mientras más representativo sea un organismo, sea cual sea su figura, pero en este caso un sindicato, mientras más estuviésemos adheridos, más peso podríamos tener en incidir en decisiones gubernamentales que puedan favorecer a las MIPYMES. Y esta es la primera parte de lo que tendríamos que estar buscando hacer. Incidir en el gobierno para que logre generar los apoyos que convienen Las condiciones. a las condiciones. Claro. Pero por otro lado, también tenemos que convertirnos en una parte de la sociedad civil organizada que debe de estar con el ojo puesto en dónde se está trabajando. Hoy día el empresariado, tenemos un reto muy, muy complicado, ¿no? O sea, bien decía José Luis al principio, el empresario no es bien visto en México. Pareciera ser que hay dos clases sociales en vez de todas las que marca la MIB y todo esto de que las A, B, C, D, S más y todos estos chunches que dicen, pareciera ser que solamente hay dos clases, los colaboradores y los empresarios. Y los empresarios todos son millonarios y del otro lado todos son pobres. Pero pues déjenme decirles que si me están escuchando muchos de los que son empresarios de micro y de pequeña, ¿cuántas veces te has quedado con menos dinero del que traen tus trabajadores el día de la quincena o el día de pago? ¿Cuántas veces te has tenido que curar un dolor porque no tienes un servicio de salud, del nivel que sea, pero no tienes un servicio de salud donde recurrir para ir contigo? Porque un empresario no tiene derecho al seguro social como prestación. Tenemos derecho a la salud, sí, a pagar, sí. Tenemos derecho a la salud en el cuarto constitucional, creo, si no me equivoco, ahí me regañarán, pero no hay una metodología para que el empresario tenga derecho a los servicios de salud. Entonces nos están catalogando como si tuviéramos los recursos para poder pagar el hospital que nosotros querramos. Entonces, si empezamos con este tipo de circunstancias, empezaremos a ver que el propio gobierno no está legislando de la forma correcta. Y hoy día está haciendo una gran algarabía porque suben los sueldos. Qué bueno, me da mucho gusto, porque las prestaciones como el aguinaldo lo quieren llevar más alto, pero ya subieron las vacaciones y todo esto. ¿Quién lo paga? Lo termina pagando el empresario de micro y de pequeña, que ya de por sí lo trae muy complicado. Pero el gobierno se pone, por ejemplo, saca el estandarte de lo logramos, lo hicimos, pero no tenemos, por ejemplo, un estímulo fiscal para poder absorber esa pérdida. ¿Y qué sucede? Que tenemos condiciones en el mercado donde está un Costco, un Sam's, un Office Depot, todas estas grandes empresas que por consolidación de inventarios pueden bajar sus precios, y no puedes a veces competir con ellos y tus márgenes de utilidad se hacen pequeños. Y si a esto le agregas más costos por sueldos, por vacaciones, por todo esto, desaparecen. En diciembre se perdieron muchos empleos a nivel Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. ¿Por qué? Pues obviamente estas son las consecuencias que tiene. Y es ahí donde tenemos que, como sociedad civil organizada, cohesionarnos y empezar a tomar la vocación de cada uno de los organismos para impulsarlo. Y si esto va con Coparmex, pues vamos todos con Coparmex a defender el tema como sindicato empresarial que deberíamos de tener. Y si es apoyar al comercio local, pues jálense con el Círculo de Empresarios o con Canaco. Y si es el tema de la industria, pues vamos con Canacintra. Cada organismo tiene una vocación, pero justamente como lo dicen, no va a ser posible que sigamos trabajando si caemos en uno de los principios catastróficos del empresario de micro y de pequeña, trabajar solo y aislado. Necesitamos empezar a colaborar, no solo como organismos, unirnos como organismos. Y si tú tienes un negocio, yo te invito a que te agrupes a Coparmex, a Canacintra, a Canaco, a Mexme, al organismo que más afinidad represente para ti.
porque solamente unidos es como vamos a poder trabajar para poder incidir en las decisiones que tome el gobierno para mejorar hacia nosotros y que estos apoyos continúen de una forma ordenada y que transparentarlos de la forma en que se necesite, pero también con una influencia en la toma de decisiones del gobierno en términos del legislativo y del ejecutivo. Totalmente de acuerdo, esa es la importancia de la representación empresarial y de los organismos desde Coparmex. Es una pregunta muy difícil, pero la la respuesta sencilla, sí, o sea, obviamente la respuesta sencilla es que todos debemos trabajar en equipo. Ese ecosistema que tú decías hace rato, hay diferentes actores y uno de ellos desde luego es gobierno. Claro. ¿Cómo debería ser la relación de los organismos con gobierno? De trabajo en equipo, pero también de exigencia. Y ahí es donde empieza un poco el problema, ¿no? Porque gobierno tiene su manera como de hacerte saber que no, pues que tú no puedes exigir, ¿no? O por lo menos no hasta cierto nivel, y eso creo que de repente obstaculiza, y no gobierno como concepto o Estado como concepto, ¿no? De pronto no hay, pues entran ciertos liderazgos con los que de pronto no puedes hacer mucho equipo. Yo creo que en esencia deberíamos trabajar en equipo, deberíamos definir objetivos conjuntos, deberíamos definir hacia dónde va nuestra ciudad, hacia dónde podemos encaminar justamente el trabajo de empresarios y empresarias. Creo que debería ser en equipo. Creo que no compartimos prioridades. Es muy, todos los dos socios que tienes en automático cuando tú haces un negocio y no los pediste, son el SAT y son el IMSS. Y son bien exigentes, no les puedes fallar. En la pandemia, muchos, o yo supongo todos, nos quedamos con esta cosa de decir, tú hablabas a una oficina de gobierno y decían, estamos en plazos caídos. Sí. Yo, para empezar, como ciudadano, no sé qué quiere decir plazos caídos. Lo que sé es que tengo un trámite que hacer, sé que tengo mi negocio abierto y sé que mi aliado no está, porque dice, pues es que nos queremos proteger, ¿no? Y es bueno, qué bueno que se protegen, pero ayúdame a resolver. Durante más de un año, al menos estuvimos en esa situación. Y eso es un reflejo que de pronto pasa. O sea, tú empiezas tu año de trabajo como cualquier negocio en enero. Si tú quieres hacer equipo con gobierno, te tienes que esperar a que enciendan motores, a que hagan sus reglas de operación y de pronto se obstaculiza. Yo creo que en esencia debería haber un trabajo más integrado, sobre todo desde los organismos, con gobierno, poder fijar pues esas prioridades conjuntas y sobre todo hablar de lo mismo. O sea, poder decir, oye, a un emprendedor deberíamos impulsarlo entre todos de esta manera, a una empresaria ya más armada deberíamos... para mí la palabra apoyo de repente suena... Sí, es como... Suena difícil, o sea, suena las dos palabras como que siempre... Clientelar, ¿no? Clientelar. Sí. Clientelar. Y luego si le sumas la otra cosa que es asistencialismo, tampoco te ayuda mucho. Pero yo creo que una de las dos palabras que más daños ha hecho específicamente al tema empresarial en esta relación con gobierno son fondo perdido. Y entonces de pronto ahí, tanto de un lado como de otro, se hace un círculo no tan virtuoso. Yo creo que hoy tenemos que seguir trabajando desde los organismos para profesionalizar a las pymes, claro, para tener más mentalidad empresarial y entonces sí, con gobierno, que siempre ha sido y seguirá siendo seguramente un gran aliado, encontrar esos puntos. Nunca va a haber dinero para todo, nunca va a haber tiempo para todo. Entonces, ¿qué prioridades podemos establecer conjuntamente y cómo podemos avanzarlas? Nos ha costado trabajo este año particularmente, esa cercanía, esa interacción, ¿no? Pero confiamos que esto va a cambiar pronto, ¿no? Y porque es fundamental que desde luego trabajemos en equipo. Perfecto. Sí. Y un último mensaje ya muy breve para emprendedores, emprendedoras que los están viendo, que son también un referente, un modelo empresarial en temas de pymes, en temas de proyectos estratégicos de gran calado. ¿Qué mensaje le das a quienes nos están viendo, Tocayo? Mira, la naturaleza es muy sabia y se mueve mediante costumbres de siglos, de milenios.
Y si nosotros volteamos a ver un poco la naturaleza, encontraremos que las especies más vulnerables y más susceptibles de ser depredadas, de ser cazadas, son las más pequeñas. Y es muy difícil que una de estas especies pueda subsistir aislada. Encontramos las parvadas de aves, los cardúmenes de peces, las manadas de animales que son los depredados. Yo te invito a que si tú estás en este momento iniciando tu negocio o ya lo tienes operando, por favor, agrúpate. A la cámara, al organismo que tú consideres que es el que más te representa. Hay de todos colores y sabores, hay de todos los gustos. Invitamos también a que una vez que estén integrados, y si no te gusta ninguno, pues hazle como nosotros, crea uno. Es parte de tu libertad de poder crear un grupo. Si no sientes empatía con alguna filosofía, busca la tuya y busca gente que te siga. Y yo celebro en este momento, y quiero reconocerle a Jorge, este esfuerzo del Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo que agrupa a los organismos y que hoy día necesitamos esta relación, necesitamos esta interacción, necesitamos que no solo a nivel individual se puedan sumar a los organismos o creen nuevos, sino que también los organismos vean la forma de colaborar con el Consejo Coordinador Empresarial y empecemos a trabajar de una forma bien organizada, que estoy seguro que Jorge está buscando hacerlo. Y decíamos, si nos toca ser quien exija al gobierno, pues hagámoslo con un organismo que podría ser la figura de Coparmex. Y si se trata de tener recursos para la transformación, bajémoslo a través de Canacintra para que se fortalezca. Pero empecemos a darle la vocación y un uso inteligente a la coordinación de los organismos que tenemos para buscar a través del CCE poder establecer la parte donde requerimos del gobierno para facilitar los procesos y que nos ayuden con estos apoyos que se están dando, pero también por el otro lado, a través de los propios organismos, exigir el cumplimiento de los compromisos y de las necesidades que parece ser que a veces no pasan por la vista de ellos. El hospital de Celaya hablamos de crecimiento y no tenemos un lugar donde la salud, que es básica, podamos hacerlo. Pareciera increíble que no lo ven. Y es parte de lo que los organismos tenemos que exigir porque es parte de nuestra esencia. Pero a veces es difícil, oye, ¿me puedes dar un apoyo? Y te lo condicionan. Bueno, pues entonces el que no pida apoyos, pues que exija. Claro. Y el que exija, pues que no pida apoyos. Y empezamos a jugar una coordinación que creo que puede rendir frutos. Pero esa coordinación no va a existir si no tenemos agremiados, si no tenemos la representación de la ciudadanía que hoy día tenemos los organismos. Hoy día yo creo que dentro de los organismos, me voy a atrever a decir una frase, una cantidad que no la tengo sustentada. Yo creo que habrá 800, 900 empresas agremiadas entre todos los organismos de Celaya. No creo que pasemos los 1000 dentro, si sumamos los afiliados y los agremiados a Canacintra, Coparmex, Anaco, Círculo de Empresarios, no creo que pasemos de 1000. Somos 21,000 unidades. Y yo digo, ¿y los otros 20,000? Si se sumaran otros poquitos más, créanmelo, cambiarían las condiciones porque nos darían los elementos y las herramientas a través de la representatividad social para poder lograr lo que queremos hacer. Sin duda urge mayor participación. José Luis. Hay que pensar en crecer, eso me parece que siempre va a ser básico y no estamos todos pensando en crecer. Pensamos obviamente en toda la problemática que tenemos y en sacar la nómina y pensamos de aquí al jueves, pero no estamos pensando en crecimiento. Y creo que ahí es muy importante que podamos tener esa mentalidad empresarial y tener mentalidad empresarial fundamentalmente es pensar en crecimiento. Entonces, pues invitarnos a todos a que pensemos en ello. Segundo, con lo que tú empezaste y lo que ahorita bien comentabas, o sea, necesitamos juntarnos.
Necesitamos armar ese ecosistema. Solos no la vamos a hacer, ¿no? Nadie hace un lápiz solo, nadie. Claro. Necesitas a alguien que te provea ciertas cosas, alguien que te ayude a vender, alguien que te ayude a contar, en fin. Entonces, sí necesitamos agruparnos, eso nos va a servir mucho. Y ligado a eso, lo tercero que diría es que necesitamos más participación. Hay gente que dice, no, yo no participo porque a mí no me gusta la política. Y la verdad es que nos hemos hecho muy pobres desde hace mucho, culturalmente hablando. Siempre por ahí en alguna dinámica siempre decimos, hay 3 cosas que siempre hemos dicho que están prohibidas hablar de eso en la mesa. De repente por ahí algunos dicen sexo y fútbol, pero las tres son, en la mesa no debemos hablar ni de dinero, ¿no? Ni de religión, ni de política. Y lo que realmente estamos haciendo es que nos rebanamos de tajo una dimensión importante como ser humano de decir, oye, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Voltaire decía, yo no podré estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Es correcto. No sabemos hacer, ya no digamos debate, ya no sabemos hacer discusión. Entonces, en Coparmex desde hace mucho, no me acuerdo qué persona lo dijo, pero un poco la idea que siempre repetimos es tanta política como sea necesaria y tanta ciudadanía como sea posible. Necesitamos alzar más la mano. Por eso hay que integrarnos, necesitamos hablar más, ¿no? Necesitamos ser políticos en el más estricto sentido del término, porque de pronto lo relacionamos más con politiquería. Electoral o política o electoral. O partidismo. No, hagamos política. Y hacer política es, en tu condominio, tratemos de llegar a acuerdos, ¿no? En tu familia, pues abramos el debate para platicar de tal o cual cosa. Y en este mundo empresarial necesitamos hacer esa política empresarial. Entonces, agrupémonos y hagamos que nos vaya bien a todos, ¿no? Pues muchas gracias. Yo les agradezco por haber estado en esta plática, puesto sobre la mesa ideas, conceptos muy interesantes y que nos dejan muy claro, ¿no? Que el futuro no se construye con grandes inversiones, con grandes proyectos, sino con la suma de esfuerzos, de muchos esfuerzos conectados. Entonces, pues les agradezco este tiempo, esta plática. Y pues agradecerles también a todas las personas que nos hicieron favor de visualizarnos y escucharnos en este podcast de Celaya, Motor del Bajío. Muchas gracias.